Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Se ¿Bien? escucha muy bien, se Sí, escucha muy bien. listo. Vamos a mirar un pequeño video sobre la atención psicosocial de niños, niñas y adolescentes. Retomamos las experiencias que tuvimos con relación a la actividad de ayer, ¿sí? Y obviamente seguimos con la temática de los principios, ¿sí? Ya habiendo abordado claramente el protocolo de atención en salud, los principios que deben investirnos para poder atender a las víctimas del conflicto. Entonces, espero que el video lo puedan escuchar. Vamos a ver si nos va a dejar. ¿Listo? Permítame un momentico. Listo. Atención psicosocial en niños, niñas y adolescentes. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, señor, se escucha Listo. perfecto. Perfecto. De acuerdo al ICBF, la atención psicosocial es un conjunto de servicios que se unifican con el propósito de reparar o mitigar de manera integral a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido daños psicosociales, daños emocionales y morales, buscando con ello el restablecimiento de los derechos del niño y su adolescente. Los corresponsables del acompañamiento psicosocial son el Estado, la familia y la sociedad o comunidad donde el niño se desenvuelve. Los pilares de la atención psicosocial son satisfacer las necesidades básicas del niño, generar figuras de apego, debe haber un planteamiento de resiliencia, un tratamiento institucional y debe ser un recurso facilitador de estilos de vida útil. En la implementación del acompañamiento se debe contar con herramientas que dan el punto de partida y orientan cómo empezar el proceso de acuerdo a las condiciones del niño y los recursos con que se cuenta. La lectura del contexto es donde se analizará y se recolectará la información personal, familiar y social del niño con el fin de aplicar la correcta intervención de acuerdo al entorno. Debe haber un abordaje individual y colectivo, una relación con el entorno cotidiano del niño, deben haber planeación participativa de las actividades y, por supuesto, hay unos aspectos fundamentales como lo son la participación voluntaria de las personas involucradas, el acompañamiento psicosocial debe tener un lenguaje claro y coherente con la edad y contexto cultural del niño y debe haber una confidencialidad de la información. De ser necesario, se hará una remisión al sector especialista pertinente y en todo el proceso de acompañamiento psicosocial debe haber una escucha activa y observación de señales de alerta. Es importante tener en cuenta que este no es un proceso terapéutico. Actualmente, la atención psicosocial en Colombia cuenta con la Ley 1448 de 2011, donde se establece atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, aún se tienen falencias y falta de cobertura. Quisiera finalizar recordando que este acompañamiento psicosocial prima los derechos del niño y el deseo de ayudarlo como el ser humano importante que es y el papel fundamental que juega en nuestra sociedad. Nosotros podemos darles un nuevo norte y sentido de vida a pesar de las vivencias que éste ha tenido, ya que esta es la importancia de una eficiente intervención psicosocial. ¿Listo? Entonces, un momentico que están todavía ingresando. Bueno, teniendo presente este punto, vamos a dar inicio a la clase. Permítame un momentico, voy a... Aumenta tus ingresos e impulsa tu crecimiento con Permítame un Google Ads. momentico. Llega a clientes de gran valor en toda la red de Google. Búsqueda, shopping, YouTube y... Listo. Entonces vamos a continuar con el ejercicio que hicimos ayer. Permítame que están tratando de ingresar, pero no lo veo. Estoy tratando de ingresar y no lo veo. Ay, sí, esta vaina.
Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Creí que me había retirado, pero no. Listo, entonces vamos a retomar la actividad que hicimos ayer. Y ahí algunas de ustedes, pues, querían compartir sus experiencias con relación al trabajo de ayer. Entonces, ¿alguna de ustedes quiere compartir alguna experiencia que haya tenido y quiera compartirnos con relación a esta orientación, orientaciones metodológicas para la atención psicosocial? Entonces las escucho. Yo no sé si está la doctora Mónica Tobío. Parece que no está. Listo. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario que no se haya hecho ayer y que quieran destacar? No sé si Lina. Lina, parece que no se te escucha bien o no lo tienes activado. ¿Algún comentario? ¿Alguna de ustedes? Maritza Tobío, creo que es la que quería hacer una intervención. Maritza está por ahí. Ah, me puedes intervenir. Listo, bueno. Entonces se te abona la buena intención. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario con relación a la actividad que hicimos ayer? Hola, profe, Hola, yo, sí, hola, Mónica Mónica. Rosado. Mo- ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mónica? Pues a mí no me dio eh, tema, pero me llamó la atención el 6.7, de donde dice atención a víctimas con antecedentes de violencia sexual y violencia avanzada en género en el marco del conflicto armado. Sí, Entonces, ahí no habla pues sobre básicamente la violencia contra la mujer y la población LGTBI, ujú, que básicamente se ha estigmatizado, ¿sí? Y que a través de los miedos, los temores y los mitos ha sido de poca inmersión en este tema, ¿no? Eh, que vemos que en los periodos de la década del 90 y del 2005, ujú, a pesar de que las masacres y de los asesinatos por parte de los grupos paramilitares, la guerrilla, la fuerza pública y algunos miembros desconocidos que minimizó ese hecho de masacres, todavía sigue la violencia contra la población, sobre todo con las mujeres, la población LGBTI. Entonces, ahí que a pesar de que ciertas organizaciones de derechos humanos se han interesado por esta problemática y han tomado ciertos casos, siempre existe una población que por el temor, por el que dirán y porque la sociedad lo va a tildar, de pronto existe la culpabilidad y no se atreven a hablar y han dejado pasar más de 8 o 10 años para de pronto que sentirse seguras o de pronto que una fundación de esta las acoge y le sienten la seguridad y empatía, entonces es ahí cuando ellas comienzan a expresar, ¿sí? Y que esto básicamente también influye esta violencia y todo sobre la población indígena. sí, Espera un momentico, aquí tengo unos apunticos que me llamó la atención. Que sobre todo existe con ellos, bueno, toda esta violencia persiste, ¿verdad? A lo largo de estas manifestaciones y que estas repercuten en la vida interpersonal de cada persona, en su tener ansiedad social, en las dificultades para las relaciones con las parejas, en el ámbito sexual también se sienten rígidas y posibles conductas delictivas y de prostitución.
Existe a nivel de la sexualidad muchas quejas por insatisfacción, tienen la maternidad muy temprana, existe desconfianza entre ellas mismas, disminución del deseo sexual. Entonces, esto enmarca a esas personas que han sido violentadas por este conflicto armado en todos estos aspectos. Importante también un aspecto que ha impactado en la parte emocional son los trastornos del estrés postraumáticos, la baja autoestima, los intentos de suicidio, la depresión, la distorsión de la autoimagen, los maltratos físicos también, los malestares de pronto ellos no saben expresar y siempre dicen, tengo cefalea, me duele la cabeza, tengo una fatiga, tengo ansiedad, los trastornos alimenticios y los trastornos intestinales también hacen parte de todo este conjunto de violencia que ellas, las personas han sufrido, ¿no? Entonces, como le decía anteriormente, la población más vulnerable son los afrocolombianos, los indígenas, con una triple discriminación de su etnia, de su género y de su pobreza. Entonces, alguno de los objetivos que pude mirar ahí era disminuir el malestar y la culpa porque ellos van a sentirse culpables de pronto porque no les van a creer, ¿sí? Promover la expresión de los sentimientos sobre la violencia vivida, fortalecer algunos recursos para el afrontamiento del proceso, fortalecer la autoaceptación y la autoestima. Ahí es muy importante de pronto el profesional, el psicólogo o la persona que haga las veces de la terapia, tener empatía con la persona para que la persona desboque, o sea, aborde y pueda expresar todo eso de pronto que tiene atragantado, ¿sí? Aquí había algo importante que decía sobre, vamos a ver, revisar. Bueno, importante actividades sugeridas, lo que se puede hacer el terapeuta, establecer relación de atención, identificar los recursos, identificar las principales áreas de afectación, identificar las necesidades y las expectativas, revisar y definir el problema, o sea, la apertura del encuentro, que sea un encuentro cálido, sentirle a esa persona confianza, que haya una empatía y siempre estar presta a mirar a la persona. El escucha es muy importante, fortalecer la relación de confianza, la privacidad también es muy importante, la ética profesional también es muy importante, ayudar en la comprensión y la denominación de los sentimientos, que esto ayuda a que de pronto esas expresiones de tristeza, esas expresiones de rabia, de pena y de culpa salgan a flote y la persona se pueda sentir como un alivio, como una descarga emocional. Entonces, eso básicamente fue lo que me llamó la atención de ese punto. Bueno, sí, sí. Importante el profesional en esa parte de ascensión psicosocial. Y dice que también que dentro de ese proceso psicosocial embarcado en el PACIBI, que existían víctimas de hace más de 8 o 10 años que seguían persistiendo esos impactos destructivos de su integridad y de su relación porque eran personas que tenían miedo, ¿no? Entonces, que a través de estos programas del PACIBI y todo lo que el gobierno y las entidades se está proyectando esto como para más ayuda a este tipo de población para que se sientan como seguras y protegidas y que hay un camino de pronto o una serie de profesionales que los van a escuchar y que pierdan el miedo. Ok, Mónica, muchas gracias. Muy bien, muy buena síntesis de este capítulo, ¿no? Que obviamente Sí. para ustedes, sobre todo los que son psicólogos, Yo soy trabajadora social. tú eres trabajadora social. Pero más o menos, sí, más o menos, pues ahí entramos en esa rama también de la psicología, a analizar los casos, estudio de casos. Sí, es que la psicología es como un área transversal a todas las actividades humanas, ¿no? Entonces, Sí, sí. debemos Sí, todos por lo menos tener pues unos conocimientos mínimos de psicología. Muchas sí, gracias. sí.
¿sí? Con mucho gusto. Ok. Pues volviendo al punto que estaba tratando, creo que Mónica, entonces hay cosas que no se deben hacer, ¿no? Por ejemplo, reforzar la culpabilidad como un estigma, ¿sí? Otro punto es si hay humillación, degradación, control y violencia física, pues recomendar una terapia de pareja en estas circunstancias pues no es recomendable, ¿sí? Los interrogatorios, ¿sí? En forma de preguntas constantes e insistentes pues pueden ser bastante contraproducentes, ¿sí? Responsabilizar a la persona del resultado del proceso judicial y desconocer y calificar sus vivencias, pues pueden ser también eh, contraproducentes, ¿listo? Entonces hay que tener presente eso. No sé si Jessica fue la que me alzó la mano, alguien me alzó la mano, no sé si fue Jessica o... Sí, ¿Sí? sí, ¿Quién? señor, buenas noches. Sí, sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Jessica. ¿Qué querías comentarnos, por favor? Eh, sí, pues yo estuve leyendo un poquito sobre el punto 6.4, que era el afrontamiento de la amenaza. Sí, Bueno, pues ahí se ramifican tres puntos. Primero, la justificación, las recomendaciones generales y las actividades sugeridas hacia la persona que haya sufrido haya sido víctima del conflicto. Entonces, como primer punto, estaba lo de la justificación. En contexto, la violencia, decía que la violencia se ha instalado a partir de todas estas acciones, acciones que pretenden impedir que la persona salga por la calle, por los campos, de manera libre, de una forma libre. Con esto construyendo un ambiente de inseguridades y desconfianzas, dando como resultado la constante amenaza para la sociedad, ya sea por el miedo a hablar, a hacer o ejecutar algunas acciones que pues para ellos puedan traer consecuencias. Eh, en cuanto a las recomendaciones, también decía que eran acciones, o sea, que se deben hacer acciones o actividades que se deben proponer de manera oportuna y rápida para atender este tipo de casos. Esto también depende del nivel de amenaza, pues posiblemente las acciones propuestas pueden cambiar, porque pues dependiendo, como lo dije anteriormente, el nivel de amenaza, dependiendo el caso de cada persona, estas acciones cambian. Claramente con cada caso sería diferente. Y en cuanto a las actividades sugeridas, estaba entre ellas, entre tantas, porque pues el punto siempre es extenso. extendido. Ujú. Hablaba como de establecer relación de atención, identificar los recursos de estas personas, identificar áreas de afectación, identificar las necesidades de cada persona y las expectativas de cambio de cada persona, y también como fortalecer la confianza de ellos hacia como a la sociedad, porque pues obviamente una persona que haya sido víctima de conflicto armado, digamos, no vuelve a tener esa misma confianza digámoslo así, con la civilización, porque ya les pasó el caso, ya pasaron por algo, digamos, que marcaron sus vidas. Entonces siento yo que es como difícil volver a reincorporarse de una manera como ágil. O sea, de pronto sí algunas, pero a otras personas les toma más tiempo hacerlo. Exactamente, muchas gracias. Este asunto o esta faceta del afrontamiento de la amenaza, el Centro de Memoria Nacional de Memoria Histórica, pues en su justificación trae algunos apartes bastante interesantes. Uno de ellos es que son las comunidades indígenas y afrocolombianas las que tienen que irse de sus territorios. Muchas veces son usurpados, controlados y expropiados en virtud de enfrentamientos armados que hoy en día estamos viendo en los noticieros, ¿sí? Obviamente, pues no es la amenaza en sí, pues por el terror de los asesinatos y masacres, pues ha generado unos desplazamientos masivos que convierten a Colombia en uno de los países que más desplazamientos por internos se producen en el mundo, sino el que más.
¿sí? Obviamente porque pues ante el terror que ocasiona el asesinato, la masacre y todas las vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pues evidentemente pues va a traer como consecuencia que a la fuerza las comunidades se tengan que desplazar, ¿sí? Muchas veces se desplazan a centros urbanos, ¿sí? O a centros un poco más poblados, y eso pues va en detrimento de su desarrollo, de su autoestima, dignidad, ¿sí? Y seguridad, ¿sí? Entonces, por eso la autoprotección en estos casos, ¿sí? Es bastante importante, ¿sí? Y requiere también pues el uso intensivo de recursos por parte del Estado para que estas personas pues puedan adoptar las acciones debidas, ¿sí? Y no se altere significativamente su vida cotidiana. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias por el buen resumen que hiciste. ¿Alguna Sí, otra señor. experiencia? Gracias, Jessica. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir? Yo, mientras tanto, les he compartido unas actividades. No es que yo las promueva directamente, ¿sí? Pero pues si alguno de ustedes quiere invertir en su desarrollo profesional, sobre todo para los que son psicólogos, pero pues no obsta que cada uno de nosotros pues los conozca. Pues les dejo unos datos en el WhatsApp, ¿sí? Hago la recomendación de que no estoy participando en el fomento activo de este tipo de actividades. Son dirigidas a psicólogos, pero pues si alguno quiere de pronto invertir en su desarrollo profesional, pues hay unos temas bastante interesantes. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra inquietud que quieran comentar o algún punto que les haya llamado la atención? Para ver si pasamos al siguiente punto de esta lectura. ¿Alguien quiere compartir algo? Profe, Sí, te escucho. eh, punto 4.7, ya de ayer que nos lo presentaste, y trata del fortalecimiento de la identidad de los niños y niñas y adolescentes en su horizonte de vida. ¿Sí? Sí, Dentro de la justificación, la lectura pone en relieve la situación crítica de los niños, niñas, pero niños y niñas y adolescentes de Colombia, quienes han sido afectados directamente o indirectamente por el conflicto armado. Es fundamental comprender que esas experiencias son traumáticas, no solo afectan a la identidad de los niños y niñas y adolescentes, perdón, sino también a sus también sus interacciones, perspectivas de vida. Reconocerlos exclusivamente como víctimas limita su desarrollo integral. Por lo tanto, es imperativo promover un enfoque que les permita verse a sí mismos en roles múltiples y positivos dentro de su vida cotidiana. ¿Sí? Como objetivo, el objetivo principal sería como crear esos espacios seguros de confianza que permitan a los niños y niñas adolescentes fortalecer su identidad a través del reconocimiento de sus diversos roles como hijos, hermanos, amigos, estudiantes, ¿sí? En el desarrollo de habilidades, potenciales, sueños e intereses futuros. Esto es crucial para su crecimiento personal y su capacidad de resiliencia. ¿Sí? Como recomendaciones generales sería como generar espacios de confianza, el uso adecuado del lenguaje, atención psicosocial familiar, evitar la identidad de víctimas, ¿sí? Es crucial evitar que los niños y niñas y adolescentes se identifiquen únicamente como víctimas del conflicto, permitiéndoles explorar y desarrollar a otras facetas de su identidad. Dentro de las actividades sugeridas, pues, a ver, eran 8, ¿sí? Pues ahí se veía que era utilizar preguntas que estimulen a los niños y niñas y adolescentes a proyectar su futuro y tomar decisiones informadas, ayudándoles a construir un horizonte de vida más amplio y positivo, ¿sí?
como también el fomento de roles positivos, que eso facilita el reconocimiento y el fortalecimiento de los roles que los niños y niñas y adolescentes desempeñan en su vida diaria, apoyándoles en el desarrollo de habilidades y recursos de afrontamiento. Entonces, en conclusión, desde una perspectiva desde el trabajo social, el fortalecimiento de la identidad de los niños y niñas y adolescentes y la ampliación de sus horizontes de vida son fundamentales para su desarrollo integral y resiliencia. Es esencial proporcionar un entorno seguro y de confianza, utilizar un lenguaje adecuado, como ya lo había mencionado anteriormente, integrar en el apoyo familiar y evitar que se identifiquen exclusivamente como víctimas. Esta estrategia pues permitirá a los niños y niñas y adolescentes desarrollar una identidad más rica y variada, potenciando su capacidad para afrontar diversidades y construir un futuro positivo. Gracias por. Bueno, muchas gracias. Sí, en este punto, por ejemplo, hay unas indicaciones que deben evitarse, por ejemplo, usar tecnicismos, ¿sí? Y hacer un permanente feedback o retroalimentación, ¿sí? A través de preguntas, ¿sí? Evitar que se inferiorice a la persona, al niño, niña y adolescente, ¿sí? Más bien, como sucede en todos los casos, se reconoce, se dignifica a la persona, pues dinamizando procesos de recursos internos, ¿sí? Que cada quien tiene cuando afronta la adversidad, ¿sí? Y la resiliencia. Evitar hablar de los hechos de violencia, porque pues evidentemente el propósito de la acción psicosocial es mitigar daños, ¿sí? No irse pues esencialmente al hecho traumático y no hacer juicios de valor sobre qué está bien y qué está mal, porque pues obviamente es una conversación que se construye con la víctima del conflicto. Entonces es importante tener eso presente. Estas son indicaciones esenciales, ¿sí? Listo. ¿Algún otro comentario que quieran compartir? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces vamos a cambiar de tercio y vamos a irnos aquí a los fundamentos esenciales de la de la atención psicosocial, ¿sí? Ya habíamos terminado todo lo que tenía que ver con el protocolo. Más adelante retomaremos algo de ese protocolo y voy a compartir acá. Compartir, un momentico. Y ya les comparto. Va a tocar así, mientras tanto. Listo, ¿ven la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Muy bien, ¿sí? Sí, Entonces, señor. bueno, la clase, en una de las clases pasadas, habíamos observado antes de finalizar la sesión, ¿sí? Que era necesario, pues, generar una escucha activa, ¿sí? Y una acogida cuando las personas de alguna u otra forma vienen a nosotros y tenemos que atenderlas, ¿sí? Eso implica, eh, pues, algo que, pues, de todos modos, pues, las personas
que tienen esa habilidad de escucha deben saber, y es siempre mirar a los ojos, ¿sí? Hacer una sonrisa, ¿sí? Brindar pues un espacio seguro, ¿sí? No es precisamente terapéutico, pero sí seguro, con el fin de que la persona se sienta tranquila, ¿sí? Y pueda dar rienda suelta a sus experiencias, a sus emociones, ¿sí? Obviamente evitando hacer juicios de valor, ¿sí? De lo que está bien o lo que esté mal, o evitando el juzgamiento que es pues, la razón de la cual pues la persona se considera víctima, ¿sí? Entonces, dentro de la atención psicosocial, y esto pues obviamente aquí entran a jugar sobre todo mucho los trabajadores sociales, ¿sí? Los psicólogos, ¿sí? Y el personal que hace atención psicosocial, hace una evaluación integral de las necesidades de las víctimas, ¿sí? No solamente a nivel psicológico, sino también en su contexto social, en su contexto económico, su contexto cultural, ¿sí? Ya que eso pues pues les brinda a ustedes herramientas de atención, ¿sí? Teniendo presente la integralidad del ser humano al cual están abordando, ¿sí? Entonces, esa evaluación de necesidades puede incluir también mirar el contexto, ¿sí? Mirar algunas características socioeconómicas, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esas necesidades, ¿sí? Y pues obviamente implica los aspectos psicológicos, ¿sí? Una pregunta que les quiero hacer en forma abierta es, em, ¿qué circunstancias psicológicas ustedes pueden percibir en las personas que atienden bajo el marco PAPSIBI, ¿sí? Que nos puedan compartir. Entonces, ¿quién quiere de pronto hacernos o en rigor comentarnos algo sobre qué necesidades psicológicas al principio de la atención ustedes pueden discernir cuando hacen atención psicosocial, PAPSIBI, o se imaginan que pueden percibir? ¿Qué podemos ver en primera instancia? Los escucho. ¿Quién me quiere compartir? ¿Quién me quiere compartir qué se puede observar a nivel psicológico en primera instancia cuando se atiende personas bajo el marco PAPSIBI que llegan a nosotros? ¿Alguno de ustedes puede compartir alguna experiencia? Listo, ¿no se animan o sí? ¿Cómo? Profe, Sí, te escucho. ahí habla Maritza. Hola. Quisiera aportar de la pregunta que está haciendo y no sé si de paso comentó el ítem que tenía pendiente que quería socializar. Listo, no, no importa, lo puedes hacer. Siéntete en libertad de hacerlo. Y listo. Porque de paso también se trata bastante de pronto de la pregunta que usted hace. Ujú. Es, o sea, qué actitudes podemos ver. El ítem que tenía pendiente es el 6.3, que es el afrontamiento del miedo. Y creo que esto es una de las primeras emociones que estos pacientes manifiestan y podemos verlas en la consulta. Es como el miedo principalmente a afrontar los hechos traumáticos vividos, el miedo a poder de pronto socializar con el entorno,
el miedo a confiar en alguna persona que de pronto ella perciba como agresor. Entonces, este es una emoción principal. De pronto en el capítulo sí nos decía que esto prácticamente es una respuesta que tenemos a nivel sensorial, a nivel conductual, fisiológico, que son prácticamente así. Muchas veces las respuestas son, uno no se imagina pues cómo va a responder ante algo que le genere esa emoción. Puede ser de pronto con una parálisis de no saber qué hacer, puede ser de pronto un desmayo, náuseas, eh, o puede ser, sí, cualquier otro tipo de emoción que se asocie. Entonces, Ujú. estas se presentan cuando uno siente que está en peligro ante alguna situación, entonces, importante aquí. Cuando ya esta sensación que nos atemoriza pasa, ahí sí mejora de pronto estos síntomas ante respuesta. También es importante que esto también se puede asociar a que la persona presente como ese miedo y prefiera aislarse, el temor a que le hagan daño. Entonces, esto también lo vemos mucho en las consultas. Prefieren de pronto no responder preguntas, no dar cierto tipo de información porque siente que el hecho incluso que se conozca el contexto en el que está, lo hace más vulnerable. Es importante de pronto resaltar esto en los pacientes. De igual forma, todas estas víctimas asocian la emoción del miedo siempre con el hecho vivido. Es que esta sensación me recuerda a por qué tengo el miedo, no sé, por el hecho traumático, una violación, que era también lo que comentábamos ahorita. Entonces, partiendo de ahí, importante de pronto identificar ahí cuando la persona está padeciendo esta respuesta emocional. La idea y el enfoque que manejaban era la restauración psicosocial, fortalecer cuál es el mecanismo para que el paciente o esta víctima pueda afrontar el miedo, ¿sí? Poder recuperar, por así decirlo, como el control, la autonomía de qué hacer ante esta emoción. Y los objetivos que manejaban acá era poder ver, realmente dimensionar qué tanto puede afectar esta emoción al momento de desenvolvernos en un entorno psicosocial. Nos daban como recomendaciones también, como parte de las actividades, o sea, primero identificar que esto tiene un origen real, ¿sí? No es algo que el paciente dijo, voy a tenerle miedo sí, no sé, un ruido, a la oscuridad, así cualquier tipo de contexto. Es algo que viene de un origen real que ya desencadena esta emoción, ¿sí? Es importante también validar el sentimiento, ¿sí? Respetar que aunque para otros esto no signifique esta emoción atemorizante, para estas personas que están en el contexto de víctimas sí lo son, ¿sí? Entonces nos mostraban de pronto una actividad que me gustó, que era como, primero, reconocer cuál es la fuente del temor, del miedo, poder identificar en qué contexto se presenta esto, identificar el origen y poder así enfocar en cómo vamos a hacer el afrontamiento de esta emoción tan importante. Ahí decía, hay pacientes o hay personas que simplemente necesitan como ese apoyo, que se les demuestre solidaridad ante el hecho victimizante que vivió. Y otras que puede que aquí no tenga de pronto la facilidad para demostrar ciertos sentimientos, y lo que hacen es que uno le puede decir, bueno, no quieres de pronto escribir o no sabes escribir, haz un dibujo, ¿sí? Entonces hay que incentivar a que ellos puedan expresar el hecho de lo que caracteriza la emoción que están presentando. Entonces, importante de pronto ese enfoque, determinar cuál es el hecho, saber tenerlo en claro y poder hacer como objetivo cualquier mecanismo para afrontar. Y bueno, como le decía, validar la emoción, que es lo más importante. No juzgar a la víctima por el hecho de que no pueda de pronto superar el miedo, porque pueden pasar, no sé, años y la persona pueda seguir manifestando esa respuesta emocional ante X situación. De pronto eso también lo podemos ver en las consultas y es algo
supremamente indispensable tener esa empatía y solidaridad con el paciente para que podamos avanzar y que se sienta realmente respaldado por el equipo y se pueda finalizar como tal con el enfoque psicosocial, que es lo que nos importa en este. Bueno, muy pertinente lo que acabas de resumir. Muchas gracias por tu aporte. El Centro de Memoria Histórica, Nacional de Memoria Histórica, en su libro Basta Ya, en el capítulo 4, menciona que una de las emociones más prevalentes, si no la más, es el miedo, ¿sí? Algunas personas no están de acuerdo en que sea una emoción, pero la definición concreta de miedo es que es una emoción natural donde se experimenta una sensación desagradable e intensa ante un peligro real o imaginario, ¿sí? Entonces, obviamente ustedes pues seguramente han tenido la oportunidad de analizar, ¿sí? Todo lo que significa esa etiología del miedo desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Con el amparo del apoyo psiquiátrico, porque el miedo pues evidentemente es prevalente en este tipo de población que pues ha tenido pues o ha tenido la oportunidad de tener experiencias de rigor ante la muerte, ¿sí? Entonces, eh, esa es una expresión prevalente que tienen las víctimas, que puede ser motivado por muchas clases de miedo, miedo al futuro, ¿sí? El miedo a no ser funcional, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Muchas gracias por el aporte, ¿sí? Entonces, aquí sale una información, ¿sí? En las intervenciones psicosociales deben existir, según este párrafo, intervenciones terapéuticas que aborden los efectos del trauma, el duelo y otras consecuencias emocionales derivadas del conflicto. Les hago una pregunta, ¿qué opinan de esta afirmación? ¿Qué opinan de esta afirmación? Se habla de que en las intervenciones psicosociales se implementan intervenciones terapéuticas que aborden los efectos del trauma, el duelo y otras consecuencias emocionales derivadas del conflicto. ¿Qué les llega a la mente con esta afirmación en su práctica profesional? ¿Qué les dice esta afirmación? Estas son intervenciones para que no se vuelva esto un monólogo, ¿no? Entonces, por eso les doy la opción de que puedan ustedes intervenir. ¿Listo? ¿Qué les dice? Después de todo, ya tenemos, pues digamos, alguna suficiencia para hablar de este tema, ¿sí? ¿Les dice algo de esta afirmación? O más bien son intervenciones que van al origen del conflicto o el trauma, el duelo, o se abordan consecuencias emocionales. ¿Qué piensan? ¿Creen que esta afirmación es consistente? ¿Están de acuerdo? Por lo menos, infórmenme si están de acuerdo o no. ¿Qué piensan? Los escucho o las escucho, porque aquí parece que hay más, no hay hombres, solo mujeres. Buenas noches, Buenas noches, te escucho. Bueno, yo no soy psicóloga, Sí, pero pienso que la afirmación dice que hay que centrarse más que todo. Ahí dice que hay que desarrollar el conflicto, o sea, centrarse en la emoción que fue afectada, ¿ya? Permitir al usuario que exteriorice aquellos sentimientos, aquellas
emociones que están ahí reprimidas debido a la afectación que tuvo mediante el conflicto armado. Esto pues les ayudará a superar sus miedos, a superar pues aquellas cosas que tienen ahí guardadas y que no les ha permitido por mucho tiempo expresarlas, ¿ya? Entonces yo pienso básicamente que eso, que hay que centrarnos en el problema que ellos están manifestando. Así es, ¿sí? Entonces, digamos que eh, estas intervenciones terapéuticas más bien abordan son los efectos, ¿no? No es centrarse en las causas, ¿sí? Sino en los efectos, ¿sí? En toda la fenomenología, ¿sí? Del individuo que está en crisis. Entonces, es importante tener presente eso. Obviamente hay traumas, ¿sí? El estrés postraumático es algo que pues predomina en estas personas y hay que tratarlo porque muchas veces las ideas suicidas o alguna conducta desordenada pues puede traer consecuencias trágicas si la persona no es debidamente tratada. Sobre todo, no solamente desde el punto de vista de la asesoría psiquiátrica, ¿sí? Porque obviamente muchos de estos pacientes van a requerir de ansiolíticos y de medicación, sino también de toda la psicoterapia que pues se puede dar acá, pero en virtud de los efectos, ¿no es cierto? Es decir, se trata, siempre se busca que la persona mejore su calidad de vida, ¿sí? Entonces, esto es pues de resaltar, ¿sí? Ya hemos comentado que dichas terapias, como lo hemos visto en las orientaciones profesionales, ¿sí? No solamente tienen enfoque individual, ¿sí? Sino también familiar o grupal, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Y de hecho PAPSIBI siempre hace esta mención, ¿sí? Que debe pues existir una oportunidad de vincular al individuo, pero también al tejido social que se afecta, ¿sí? Sea a nivel grupal o familiar o en forma de colectividades, sean indígenas, sean personas afrocolombianas, ¿sí? O específicamente, como lo vimos en la metodología, pues también se abordan casos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? También pues los jóvenes y los adultos entran en estas categorías y es importante pues resaltar el enfoque diferenciador que debe acompañar nuestro acompañamiento, ¿sí? Otro punto a resaltar es empoderar, ¿sí? Y esto convierte a las víctimas en protagonistas. Este efecto pues no está exento de riesgos, ¿sí? Pero la sana intención es la recuperación, ¿sí? Con el fin de que estas personas participen en forma activa y tomen decisiones que le den una nueva orientación a sus vidas, ¿sí? Obviamente este tipo de empoderamientos, pues en una sociedad tan violenta como la colombiana, pues no deja de ser pues algo complejo, ¿sí? Sobre todo porque muchas de las víctimas tienden más bien a esconderse y no a hacerse visibles evidentemente con el fin de evitar eventuales represalias de esa visibilidad que estas víctimas pueden generar, ¿sí? Sin embargo, PAPSIBI también busca ese empoderamiento, que obviamente es una expresión latina de la expresión eh, eh, anglófona empowerment, ¿sí? Que muchas veces se usa en términos de administración de empresas, pero también en estos procesos individuales, es una forma de que las víctimas pues generen protagonismos y activismos que les ayuden a retomar pues las riendas de su vida, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Este punto nos genera alguna reflexión, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Profe, ¿Te escucho? creo yo que esto se relaciona bastante con el tema que hablábamos en algún momento, de que para una de las víctimas fue más importante el hecho de tener otros derechos, como por ejemplo el estudiar, el poder votar. En algún caso, en alguna de las sesiones lo tratamos y creo yo que de eso se trata, Ujú. de que pues las víctimas se empoderen en otras cosas que hagan que su calidad de vida mejore. Ujú. Muy bien, ¿sí? Entonces, pues va en virtud a ese propósito de la atención psicosocial, ¿sí? Que en primer lugar es una atención psicosocial, pero después se puede convertir en atención en salud con enfoque diferencial y psicosocial, ¿sí? Muchas gracias, Natalie, por tu comentario, ¿sí? Este punto es bastante interesante, ¿no? Un enfoque intercultural y de género, ¿sí? Voy a pedirle el favor a Alex Vanessa Orozco. ¿Estás por ahí? Alex. Alex, ¿estás por ahí? Sí, profe, Listo. ¿me escucha? Me lees por favor este punto de enfoque intercultural y de género? Y si tienes alguna opinión, pues la Sí, claro. escuchamos. Ok. Pues, El enfoque intercultural y de género. La atención psicosocial debe ser sensible a las diferentes culturas y de género, reconociendo la diversidad de las experiencias y necesidades de las víctimas. muy bien. ¿Qué Pues, te profe, sí, quiere decir que no hay que tener como discriminación alguna de acuerdo a los contextos o a las identidades de las personas. Por el contrario, hay que adaptarse a el contexto sociocultural, eh, familiar, social que tiene la víctima y principalmente ahorita con el tema de género. ¿Por qué? Porque de esa conexión que exista con el paciente, el respeto por sus ideales, permitirá también generar mayor confianza dentro del proceso psicosocial. Si el paciente de alguna manera se siente señalado, se siente ofendido por algún pues, comentario o indicación en que refiera el profesional, lógicamente no va a ser una terapia efectiva porque se va a cohibir de expresar sus emociones, sus sentimientos ampliamente, entendiendo de que pues si esa persona no respeta mis creencias, mis ideas, pues tampoco comprenderá su situación. Así es, ¿sí? Digamos que también esto sucede también mucho en el plano médico, ¿sí? Acordémonos que hay personas que pueden objetar algunos tratamientos, ¿sí? Aunque socialmente pueda ser cuestionable el rechazar tratamientos que convencionalmente se puedan recibir desde el punto de vista médico, que eso es lo que pasa un poco con los testigos de Jehová y la sangre, ¿sí? Ahí interviene un poco la bioética, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la bioética? Que no ninguna persona que haga asistencia sanitaria, ¿sí? Sea a nivel médico, psicología clínica, psiquiatría, ¿sí? Tiene el derecho a imponer su punto de vista sobre la persona que puede legítimamente negarse, ¿sí? A aceptar algún tipo de tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en eso consiste ser sensible a esas diferencias, ¿sí? Que es entender que el ser humano no solamente es un cuerpo que sufre, ¿sí? Sino también es una persona que tiene valores, que tiene un sistema de creencias, que puede ser muy distinto al que nosotros tenemos, ¿sí? Pero no por ello
y aunque no compartamos ese tipo de creencias, debemos ejercer esa especie de biopoder, ¿sí? Y de negar a otras personas, pues, la legitimidad de sus experiencias y necesidades, ¿sí? Más bien debemos es reconocerlas, ¿sí? Comprenderlas, ¿sí? Obviamente, pues, son personas que eh, vivencian, como todos nosotros, vivenciamos de distintas formas aspectos significativos de nuestras vidas, ¿sí? Y no todos reaccionamos al mismo evento de la misma forma, ¿sí? Algunas personas pueden salir mucho más fácil, otras no tienen los recursos resilientes, ¿sí? En forma de religión, en forma de creencias culturales, ¿sí? O de carácter interno. Entonces, pues es importante que siempre este enfoque intercultural y de género se tenga presente, ¿sí? Esto nos ayuda a estar desprovistos de todos los prejuicios que pueden generarse, ¿sí? Sobre todo en algunos tipos de población cuyos medios o formas de conducta puedan generar o generan dentro de una sociedad cierto rechazo. Entonces aquí tenemos que ser más abiertos, ¿sí? Eh, y en eso consiste este enfoque intercultural y de género, ¿sí? Listo. Muchas gracias por tu aporte, ¿sí? Ahora, este punto habla de la prevención y la resiliencia, ¿sí? Eh, este es un eje de la atención psicosocial en el marco del conflicto colombiano, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que se incorporan programas de prevención, ¿sí? Y de fortalecimiento resiliente en comunidades, ¿sí? O sea, ya aquí no estamos hablando necesariamente de individuos. Las comunidades también generan mecanismos resilientes, ¿sí? De resistencia que muchas veces les ayudan a superar las adversidades. Una pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes cómo se imaginan o cuáles son esos mecanismos resilientes, como ejemplo, que podemos ver en comunidades que son afectadas por el conflicto armado colombiano? ¿Qué piensan? ¿Creen que puede haber algún tipo de ejemplo que podamos dar con relación a cómo las comunidades pueden generar factores resilientes que les ayuden a superar la adversidad de la guerra o el conflicto? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Qué piensan? Sí, te escucho, Natalie. Pues, profe, en realidad no se me ocurre ningún ejemplo de manera específica, pero sí de pronto cuando las comunidades se organizan y hacen de pronto grupos como de baile, de cosas culturales para hacer, no dejar morir mm, como esa cultura o esas cosas a los que ellos estaban acostumbrados antes de ser víctimas del conflicto armado. Pues hay comunidades también que hacen cosas como que tengan que ver con el tema académico. Creo yo que puede estar más relacionado por ese lado, pero pues uno en específico no conocería. Bueno, sí, está muy relacionado también con eso, ¿no? Digamos que son mecanismos también de empoderamiento que también pueden generar efectos resilientes, ¿sí? Eh, y eso es lo que pues, se pretende resaltar y fortalecer, ¿sí? Eh, Muchas de las personas que son víctimas del conflicto en sí tenían formas organizativas, sí, que se basaban pues en el bienestar común. Y ese bienestar común, a pesar de que temporalmente fue lacerado y fue vulnerado, es lo que el PAPSIBI quiere dinamizar o volver a dinamizar en este tipo de comunidades, ¿sí? Y ese es un desafío que todas las personas que estamos inmersas en este mundo del PAPSIBI debemos tener presente, ¿sí? Entonces,
obviamente, ya además de esa prevención y esa resiliencia, ¿sí? Porque no solamente estamos hablando del fortalecimiento de esas comunidades, sino de que existen también unos mecanismos de prevención, ¿sí? Con el fin de que estas personas no vuelvan a ser nuevamente victimizadas o revictimizadas, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, cuando una persona tiene amenazas de muerte, pues es importante que el autocuidado, ¿sí? Eh, esté ahí, ¿sí? No estar en altas horas de la noche, ¿sí? En ciertos lugares que lo pueden hacer proclive a atentados. Bueno, ese es un ejemplo que se puede tener presente. Y el PAPSI, como lo vamos a ver adelante, tiene una coordinación interinstitucional, ¿sí? Donde a partir del Ministerio de Salud y Protección Social, como representante del Estado, organiza no solamente entidades estatales del orden municipal, departamental, municipal y distrital, sino además de eso, coordina las acciones de organizaciones no gubernamentales que también hacen parte de estos procesos, más la activa participación de los conglomerados de víctimas que se organizan con el fin de el restablecimiento de sus derechos, ¿sí? Aquí en Bogotá, ¿sí? A nivel distrital también existen instancias de atención psicosocial, ¿sí? A víctimas del conflicto armado, ¿sí? Que si bien pueden parecer lejanas a la realidad, porque pues obviamente una cosa es la realidad rural, pero otra es la realidad urbana. En Bogotá, pues eh, recibe una gran cantidad de víctimas del conflicto, ¿sí? Entonces, pues obviamente se hace necesario generar programas distritales de atención psicosocial a víctimas del conflicto, ¿sí? Entonces, es importante tener eso presente, ¿sí? Otro punto tiene que ver con la protección y seguridad, ¿sí? Entonces voy a pedirle, ¿alguien me alzó la mano? ¿Alguien me alzó la mano? Que la alcancé a ver, es que no me pita el Meet. ¿Quién me alzó la mano? ¿Alguien quería comentar algo? O seguramente se le quedó alzada la mano. Bueno, listo. Entonces, atención domiciliaria, ¿quién es? Que no me acuerdo. Atención domiciliaria. Atención domiciliaria, ¿quién es? Aura Vides. Ah, Aura. Entonces, Aura, ¿me haces un favor? ¿Me lees lo concerniente a protección y seguridad? Por favor. ¿Sí lo ves? Ahí en... Buenas noches, profesor. Buenas Sí, noches, sí, por favor. garantizar la protección y seguridad de las víctimas durante todo el proceso de atención psicosocial, asegurando su confidencialidad y confianza en el abordaje. Muy bien, ¿qué te dice esto? Que ya es casi una verdad de perogrullo con las orientaciones metodológicas que hemos visto, pero que es necesario. Bueno, esta la asocio al punto 4.2 que me tocó el día de ayer, y es que durante pues el abordaje que nosotros le damos a los pacientes en nuestras consultas, le debemos de garantizar a ellos una confianza, que ellos puedan pues darnos a conocer toda la información pues que está a su alcance en cuanto a su proceso de víctima del conflicto armado, y obviamente la confidencialidad de que pues no se escuche, no se murmure, porque puede ocasionar y pues puede pasar en algunas EPS que pues básicamente todos los funcionarios ya tienen conocimiento de qué les sucedió, y pues obviamente ahí se pierde el profesionalismo por parte de pues valga la redundancia, de los profesionales que estamos atendiendo a estos pacientes. Así es, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Tenemos que ser sumamente respetuosos, ¿sí? Obviamente hay una ley de protección de datos que hay que tener presente, la ley 1581 de 2012, si no estoy mal, ¿sí? Porque obviamente ustedes manejan información muy sensible, ¿sí? Acuérdense que en este país
lamentablemente la inseguridad es algo que brilla por o es algo que es pues muy notorio, ¿sí? Y sobre todo cuando se ha sido víctima del conflicto armado, ¿sí? Entonces, se tiene algún tipo de liderazgo. Entonces, pues, no solamente es atender la información confidencial, ¿sí? Que se pueda manejar, ¿sí? Que obviamente si se hace pública, pues puede causar un dolor inmenso a la víctima, sino la importancia de generar confianza, ¿sí? Confianza, ¿sí? Ya hemos hablado de que la sonrisa, ¿sí? Una proximidad, ¿sí? Porque pues a veces ser proximal en materia de afectos como abrazos puede a veces ser contraproducente, pero en ocasiones se puede evaluar hacerlo, ¿sí? Con el fin de reforzar el acompañamiento y el abordaje, ¿sí? Desde el punto de vista de lo terapéutico hacia las consecuencias eh, que se sufren por eh, los eventos y las adversidades de las víctimas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, además de eso, ¿sí? Este esfuerzo debe ser un esfuerzo continuo y sostenido, ¿sí? Porque obviamente muchas de esas consecuencias del conflicto armado pues duran mucho más allá de lo que pues evidentemente a veces se pretende abordar, ¿sí? Incluso puede llegar a durar toda una vida, ¿sí? Hay síntomas, ¿sí? Hay síntomas, hay síndromes que es un conjunto de síntomas evidentes, ¿sí? Que en el plano físico, en el plano médico y en el plano psicológico requieren, ¿sí? De una atención continua, ¿sí? Incluso pues pueden persistir más allá de un síntoma común, ¿sí? ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de cómo, en virtud a las consecuencias del conflicto armado, pueden existir consecuencias tanto físicas como morales o psicológicas que prácticamente sean perdurables? ¿Se les ocurre algún tipo de síntoma o conjuntos de síntomas o síndromes, ¿sí? Que requieran una atención aguda, por ser pues una afección aguda y por lo tanto deba ser tratado permanentemente? ¿Se les ocurre algún tipo de ejemplo dentro de la praxis o de experiencia o práctica que ustedes tengan que nos puedan relatar? ¿Qué piensan? No quisiera comentar algo, pero ya personal, pero va a colación a lo que tengo. Sí, claro. Yo a raíz, ya les había comentado que yo soy de Arauca, Sí, ¿sí? Y estuve en bueno, 2 días y bombardearon el ejército. ah, caramba. Y a raíz de eso, a mí me quedó como que, o sea, a mí me tocan y de una vez brinco, ¿sí? O sea, me quedó como ese trauma de que, o nervios, no sé cómo tratarlo, nunca lo he tratado, de verdad. Me han dicho que debería tratarlo, porque pues yo tiro el brazo, o pego, algo así, o sea, me quedó como ese trauma a raíz de ese batallón que hubo, bueno, que presencié. Claro. ¿Y cuál es la razón por la cual no te has hecho? Pues te voy a hacer una pregunta respetuosa y te agradezco que hayas manifestado, ¿sí? Delante pues, de todos nosotros, hayas pues expresado este inconveniente. ¿Qué es lo que hace que tú no hayas tenido la oportunidad de tener pues una orientación profesional al respecto? Pues de hecho sí estaba en tratamiento
con psicóloga, he pagado psicóloga particular, Ujú. ¿sí? Pero todavía pues persiste pues, el hecho de cualquier ruido o, por ejemplo, lo que te decía, el hecho que me toquen o algo, de una vez yo brinco, o sea, siempre cuando yo estoy brincando, pero los Ah, nervios. claro, Eh, sí, que quedaste muy sensible a cualquier evento sorpresivo, sí, total. claro. Bueno, pues afortunadamente pues tienes un tratamiento psicológico, ¿no? Em, pero pues de pronto se debe evaluar la posibilidad de que también te hagan una serie de chequeos y exámenes médicos para descartar de pronto em, pues algún tipo de consecuencia de origen psiquiátrico, ¿sí? Que pues amerite ser tratado, ¿sí? En virtud pues a este evento sobreviniente que evidentemente pues automáticamente te hace pues candidata al PAPSIVI, ¿no? Sí, Total. sí, entonces pues eh, el propósito es que pues explores esa oportunidad, ¿sí? ¿Tú estás en el registro único de víctimas? No, bueno, No, no no sé. has hecho el proceso. Bueno, pues sería bueno. ¿Eso cuándo sucedió? Más o menos. En el 2016. 2016, ¿sí? Listo, pues en 2018 creo que son 2 meses, 2 años, perdón, donde se debía hacer pues eh, reportar pues el incidente como plazo. Sin embargo, pues no está de más que hagas un examen, una reflexión sobre si se amerita también pues un examen físico. No sé si alguna de ustedes quiera, desde el punto de vista psicológico, quiera de pronto compartir algunas expresiones de solidaridad y recomendaciones a la compañera que está compartiendo esta experiencia que de hecho pues es muy valiente y que le agradecemos. Entonces no sé si alguna de ustedes quiera de pronto hacer un comentario o más adelante se puedan comunicar contigo, no sé, ¿sí? ¿Listo? Entonces, o a lo mejor pues más adelante se comunican contigo por el grupo en WhatsApp, ¿sí? Pero bueno, es valioso que estés recibiendo atención psicológica, ¿sí? Sí, todos tenemos a veces malos momentos y no está de más que pues hagamos una visita a psicología. ¿Listo? Bien. Gracias. No, gracias a ti por compartirnos tu experiencia. Listo. Les comparto la asistencia. Hoy la clase va a estar hasta las 7, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, ya vamos dando finalización al curso, ¿sí? Bien, entonces, ya sabemos que la escucha activa y la acogida son fundamentales, ¿sí? Eh, Sabemos que hay necesidades de tipo individual y colectivo, ¿sí? Y que hay pautas para evaluar esas necesidades, ¿sí? Ya hemos visto que hay que recopilar información, ¿sí? Esto implica tener presente datos demográficos, ubicación geográfica, contexto socioeconómico, detalles sobre las experiencias vividas durante el conflicto, etcétera, ¿sí? Otro punto es el enfoque participativo, que es fundamental para involucrar a las víctimas en el proceso de evaluación, ¿sí? Eh, ya hemos hablado de cómo se debe dinamizar esa participación con miras a no solamente a tener en cuenta esas perspectivas y opiniones, sino también identificar las necesidades, ¿sí? Existen unas metodologías adecuadas, ¿sí? Que incluyen encuestas, entrevistas,
focus group o grupos focales y análisis de datos secundarios, entre otros, ¿sí? En ocasiones también se hace necesario evaluar riesgos y vulnerabilidades, ¿sí? Y eso implica, cuando estamos evaluando riesgos, pues toda una gestión de riesgos implica identificar el riesgo, ponderar la probabilidad y posibilidad de ocurrencia, darle cobertura al riesgo y hacer monitoreo, ¿sí? Con miras a protección y prevención del mismo, ¿sí? Y coordinación con otras entidades que no solamente son las gubernamentales, a nivel nacional, distrital, departamental y municipal, sino también la confluencia de las organizaciones de víctimas, ONGs, etcétera. ¿Listo? Y vamos a dejar entonces ahí, ¿sí? Y entonces, antes de finalizar, ya dejé la lista de asistencia, entonces vamos a hacer un repaso, ¿sí? O unas conclusiones que se llevaron de esta sesión, ¿sí? Que se llevaron antes de finalizar la clase, que se llevaron de esta sesión, que podemos extractar, que les llamó la atención. Que podemos extraer, qué fue lo que más les llamó la atención. Alguien que quiera hacer un comentario antes de finalizar. ¿Algún comentario? Todo estuvo muy enriquecedor, cada día uno va aprendiendo sobre la verdad, porque es la primera vez. Cada día hoy estamos relacionando y Excelente, muchas gracias por compartirnos tu apreciación. Listos, entonces nos vemos el día martes. Vamos a mirar orientación, ya vamos a mirar pues el pasive en la práctica, ¿sí? Y ya sí vamos terminando el curso. Sí, hoy me tengo que retirar un poquito antes, pero el martes, Dios mediante, nos vemos a las 6:30. ¿Sí? Si no hay ningún otro comentario, entonces que tengan una feliz noche, que descansen y que tengan un feliz fin de semana. muchísimas gracias, profe, igual. Bueno, que estén bien, hasta luego. Muchas gracias, profesor, que descanse. Bueno, lo mismo, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, chao, gracias a ustedes.